Bueno, ya esto ya me lo llevo, ya ha habido como 4 o 5 aplausos, ¿no? Así que nada, como decía, ¿no, Dachi? Ser developer en tiempos de IA, ¿no? Claro, yo ahora desde la visión, desde la arquitectura, pues es otra visión de la gente que empieza, ¿no? Entonces, claro, si nosotros nos vamos a lo que significa ser developer, en estos momentos no hacemos más que recibir estos mensajes, ¿no? De Zuckerberg, que de repente todo el código se va a hacer a través de inteligencia artificial, Salesforce, que dejará de contratar programadores humanos, por lo menos lo pone, especifica en nosotros, Klarna, ¿no? que es una empresa fintech que despidió recientemente al 22%, aunque hace relativamente poco ha avisado de que ha vuelto a contratar a gente porque creo que lo que ha puesto en producción no funcionaba muy allá. Y Anthropic, ¿no? Pues que al final dice que bueno, pues mucho del código que se va a hacer va a ser a través de la IA. Ahí tenemos un poco de conflicto, ¿no? Quiero decir, es el CEO de Anthropic, que está vendiendo su producto, ¿no? Porque es muy gracioso ver a estos tipos de empresarios, ¿no? Y líderes técnicos que por un lado dicen eso y por otro lado tienen ofertas abiertas, ¿no? De ingenieros de datos, ingenieros de AI, ¿no? Y demás. Entonces, no te digo que vayamos a encontrar aquí certezas, ¿vale? Porque sobre todo lo que vamos a ver es que en estos tiempos revueltos, ¿no? Como decía en la presentación de Dachi, no creo que tengamos muchas certezas, pero vamos a tener que aprender a navegar en esta incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ser dev en tiempos de IA? Convirtiéndonos en un solucionador de problemas, ¿vale? Al final, creo que hemos puesto mucho el foco en la parte de la programación y al final no deja de ser una herramienta para solucionar un problema o algo que una empresa quiere, ¿no? Vender más, dar mejor servicio, ¿no? Al final todo el mundo pues, lo que quiere es que sus productos triunfen y que resuelvan un problema para que la gente quiere pagar por ellos. Entonces nos tenemos que cambiar un poco el mindset. ¿Qué pasa? Que el tiempo revuelto, como decía ahora mismo, yo lo llamo complejidad, ¿no? Esto es un caso real, esto es un caso de 2005, que empezamos aquí a la izquierda, y esto era un plan hasta 2025. Claro, si veis de lo que era un sistema bastante, o sea, obviamente lo hemos reducido, habría muchos sistemas, pero no un sistema que tuviera pues, una capa back, una capa front, generalmente un monolito, y conectado a una base de datos que obviamente era Oracle y estaba todo en-prem, pues de repente, 10 años después, con la irrupción de otros tipos de consumos, ¿no? De consumos de acceso a esa información, de repente hay móviles, hay tablets, se ve la necesidad, ¿no? De bueno, pues dar servicio, volvemos a lo mismo, resolver un problema. Y esa resolución de problema lo que hace es pues, que de repente tuviéramos que meter una capa intermedia, un bus de servicio, otros patrones, backend for frontend, el tema de movilidad, ¿no? Y empezar a, bueno, pues, a obtener otras maneras de trabajar. Y llegamos al final, ¿no? Llegamos a la actualidad, donde de repente metemos a los hyperscalers de por medio, metemos a todo el tema de Kubernetes, bases de datos bueno, pues más reactivas, diferentes tipos de programación, ya hay un API broker, el tema de Event Message, ya tenemos por aquí a los agentes. Entonces, ¿todo esto qué significa? Significa complejidad, ¿vale? Entonces nosotros, como desarrolladores, ya sea del nivel que sea, o ya sea bueno, si eres arquitecto o team lead, ¿no? Tenemos que poner mucho foco en resolver estos problemas y abrazar y entender la complejidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una cosa que bueno, se conoce más o menos en el mundo de la complejidad, de la resolución de problemas complejos, como un toolkit cognitivo. ¿Eso qué es? Eso es una serie de herramientas. ¿Vale? Es una serie de herramientas que tú vas a tener para poder enfrentarte a esa complejidad. Obviamente, lo que no podemos obviar, ¿no? De la ecuación es la parte de la IA. ¿Vale? La IA está aquí y la IA es una herramienta muy potente, pero no lo va a cubrir todo. ¿Qué vamos también a necesitar? Aprender a aprender, el conocimiento del humano, ahora veremos qué significa eso, y otros tipos de pensamientos, ¿no? Más orientados al pensamiento crítico. Y todo esto lo vamos a utilizar para ponernos a prueba en futuros. Y hablo en plural, porque si recordamos todas estas referencias, hablan de futuros, ¿vale? Pero claro, ¿cuántos de esos futuros imaginados son realidad a día de hoy? ¿No? Pues tenemos Regreso al futuro, ¿no? Que se creó, está puesta la fecha donde se estrenó la película y en qué año era en la ficción. Pues en 2015 vamos a tener hoverboards, ¿no? Para poder ir por ahí, ¿no? Y chalecos, ¿no? Que se secaban solos. Tenemos Ghost in the Shell, ¿no? Bueno, me he traído a Scarlett Johansson,
no hay que perder oportunidad, ¿no?, en ese sentido. Y entonces es del 95, la ficción es en el 2029, pero imaginaos, ¿no?, el grado de tanto herramientas y armas, ¿no?, integradas, cyborgs, y después nivel de sofisticación de ese tipo de robots, ¿no? Ready Player One, ¿no?, el metaverso. Parecía que el metaverso lo iba a ser todo hace unos años y se ha quedado en nada, ¿no? Bueno, en nada o en el nombre de Zuckerberg, ¿no?, del producto de Zuckerberg. O Blade Runner, ¿no?, que se creó en el 82, habla de 2019 y bueno, esto sí que está bastante lejos, ¿no?, aunque era un poco más distópico. Entonces, bueno, la ciencia ficción se ha acercado a este tema de los futuros, ¿no? También se han acercado lo que son futurólogos, ¿no? Gente que se dedica un poco a perseguir ciertas tendencias, ¿no? Y Ray Kurzweil, como no está aquí, no sabemos cómo pronunciar su apellido, él anticipó, ¿no?, por ejemplo, lo que era el feed de Instagram, ¿no?, en los 90. O sea, en los 90 él ya preveyó que había ciertos tipos de herramientas, ¿no?, o sistemas que iban a ir hacia lo que es hoy en día Instagram. Predijo el tema de la IA y, obviamente, pues ahora está trabajando en Google, ¿no?, pues diseñando, ¿no?, o anticipándose a esos futuros, ¿no?, a esos diferentes posibles futuros. Entonces, aquí os traigo un test, ¿vale?, del viajero del tiempo. ¿Por qué? Porque con esto lo que vamos a descubrir es cómo los ciclos de innovación cada vez son más rápidos. Tenemos diferentes olas, va desde 1785 hasta 2045. Y si os dais cuenta, cada vez las olas van siendo más cortas, ¿vale? Lo que antes podía ser prácticamente la vida de una persona, ¿no?, la vida laboral de una persona, ¿vale?, 50 años, 55, 40... Claro, cada vez estamos acortando más el tiempo de estos ciclos de innovación que son ciclos disruptores de innovación. En la primera ola estamos hablando de, bueno, pues, capacidades de crear textiles, el vapor, ¿no?, el tema de la fabricación de papel, la energía hidráulica, ¿no?, el hierro. En la segunda oleada se caracteriza por empezar a trabajar y a tener ferroviarios, o sea, lo que sería trenes, y eso posibilitó el transporte de diferentes materias primas, la creación del acero, ¿no? Entonces, todo esto hasta la última ola, ¿no?, que bueno, aquí tenemos ya del 90, pues todo el tema de la tecnología de la información, de las comunicaciones, y lo que estaríamos ahora en la sexta ola, donde tenemos inteligencia artificial, IoT, robots, drones, etcétera. Entonces, si nosotros vamos a vivir en esta realidad, ¿cómo nos vamos a preparar como profesionales, ¿vale? Vamos a pensar que, bueno, si es la mejor tecnología, es la que se va a imponer, ¿no? Ahora de repente llega y dice Google, no, pues agent to agent, y todo el mundo dice, ¡buah, es una pasada! Y va a ser el protocolo. Por ejemplo, MCP, más o menos, ha habido un consenso y todo el mundo lo está adoptando. Entonces dice, bueno, pues va a ser lo mejor, ¿no?, lo que más a nivel de diseño técnico, ¿no?, de producto, va a ser lo que se imponga. Tenemos ejemplos en la historia que no ha sido así. O sea, Betacam con VHS, el producto de Betacam era mucho mejor y, sin embargo, se popularizó VHS. WhatsApp y Telegram, en ese momento, Telegram era un producto mucho más robusto, que la privacidad, etcétera, ¿no?, tenía mucho más características, ¿no?, como producto que eran mejores, sin embargo, se impuso Telegram. Y hay muchos ejemplos en la historia, después DVD, HD, DVD, no, Blu-ray, HD, DVD, PlayStation, ¿no?, también. ¿Por qué? Porque, es lo que os digo, si solo nos enfocamos en qué producto es mejor a nivel de tendencia tecnológica, no siempre se va a ser el más utilizado, el que se va a consolidar, que no me sale la palabra, no se va a consolidar como producto final. Entonces, esta aproximación no nos vale, ¿no? ¿Qué pasaba también cuando dices, vale, por ejemplo, Kodak? Kodak tenía un monopolio, ¿no? Creaban lo que sería los carretes, ¿no?, la cinta de la grabación, ¿no?, del cine, y ellos tenían un monopolio. En ese momento ellos fueron los primeros que crearon la cámara digital y lo desecharon, porque por ahí no iba a ir el desarrollo de su área de negocio. Y lo desecharon. Y, sin embargo, ahora, ¿quién tiene algo de Kodak? Nadie. ¿Qué pasó con Nokia? Nokia pasó lo mismo. Tenía el mercado copado. Era el big player de temas de comunicaciones y de teléfonos móviles. Y en menos de 10 años desaparecieron. Y ahora, como mucho, compras un Nokia pues para tu abuelo, que no ve bien los números, ¿no?, y tiene los números grandes.
Entonces, claro, dices, ser un big player que tus productos lo tiene todo el mundo no te asegura el éxito en un medio o largo plazo, ¿no? O sea, que tampoco nos podemos fiar en eso. Hay una cosa que se llama zeitgeist, que es el espíritu del tiempo, ¿no? Y es muy curioso porque, por ejemplo, traigo 2 ejemplos, aunque muchos más, ¿no? En 1916, estos 3 señores de aquí, y sus respectivos equipos, obviamente, estaban estudiando temas relacionados con la teoría de la relatividad y no tenían comunicación entre ellos, ¿vale? Obviamente, bueno, hay 2 que están en Alemania, pero bueno, en esa época obviamente no trabajaban juntos y la comunicación no era tan fluida. Entonces, pero os llama mucho la atención, ¿no?, que Einstein estuviera en Suiza y ellos estuvieran en Alemania y estuvieran estudiando exactamente lo mismo, ¿no? Otro zeitgeist que hay, que es BlackBerry. BlackBerry, recomiendo la serie que hay, ¿no?, que habla sobre el desarrollo del móvil. De repente hay un zeitgeist que ellos no quieren atenderlo, igual que pasó con Nokia, igual que pasó con Kodak, que era que las pantallas con capacidades táctiles estaban reduciéndose el coste de fabricación y podía ser algo que pudiera utilizarse dentro de los móviles. Eso lo vio, bueno, lo estudió y lo potenció Apple, ¿no? Pero en ese sentido ellos ya les estaba llegando, oye, Apple están haciendo esto, vosotros que habéis copado el mercado business, todo el mundo quiere tener una BlackBerry, ir hacia eso. Bueno, pues fue tarde. Pero eso era un zeitgeist, era un espíritu del tiempo. ¿Por qué? Porque se había dado todas las cosas, estaban alrededor de ese momento del tiempo, estaban todas las cosas, la fabricación barata, ¿no?, como hemos visto, las olas de innovación, y se podían empezar a utilizar y era accesible para todo el mundo. Claro, por ejemplo, ahora el zeitgeist es la inteligencia artificial, ¿vale? Es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale?, para poder utilizarlo y desarrollarlo. Sin embargo, la computación cuántica todavía no, porque existe, ¿vale?, pero de momento no es accesible a ese nivel. Hemos hablado del zeitgeist y te he dicho que es la tema de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que el código se está comiendo el mundo, ¿no? Yo creo que hagamos un ejercicio ahora mismo, ¿vale?, muy de imaginación, ¿vale? No, ya hemos hecho estiramientos y demás, ¿no? Vamos a hacer ahora más CrossFit. CrossFit de desarrollo, ¿no?, que es levantarte un poco y estirarte, ¿no?, y ya con eso, check. Tengo una walking path de estas para poder moverme, porque si no, todo el día delante del ordenador. Quiero que penséis qué elementos, ¿vale?, físicos tienen algún tipo de programación, algún tipo de código, ¿vale? Mejor, ¿cuáles no? Yo estuve haciendo el ejercicio, ¿no?, y digo, bueno, las lavadoras. Digo, no, las lavadoras ya lo tienen. Claro, cosas físicas, ¿no?, cosas toscas, ¿no?, que dices, bueno, la nevera tampoco, las cerraduras tampoco, las luces, o sea, cosas del día a día que utilizamos. Y dije, bueno, vamos a intentar un poco pensar fuera de la caja, cosa que ahora después veremos, ¿no?, como diferentes cosas, y vamos a ponernos un poco, pues, sui generis, ¿no? Digo, venga, los consoladores, ¿no? Y digo, no, es que hay consoladores que se conectan a Internet, ¿no?, y vibran al ritmo de la canción de Spotify, etcétera. Entonces dices, bueno, pues ahí también hay código, ¿no? Entonces, claro, o sea, de repente nuestro zeitgeist es que todo está, ya lo decía Java, ¿no? No sé cuántos miles de millones de productos tienen Java embebido, ¿no?, por Android, por todo este tema de código dentro de los sistemas, ¿no?, y dentro de los productos. ¿Y qué pasa? Que el código se ha comido el mundo, pero la IA se está comiendo el código. Porque, claro, lo que antes nosotros trabajábamos y estudiábamos, pues los lenguajes de programación, cómo solucionábamos las cosas, pues ahora es la IA, ¿no? Y ahora la IA pues va a saber React 32 mucho antes que todos nosotros, ¿no? Aquí, claro, aquí tenemos a Neo, que es el que lo estudia, es él. Aquí no nos ha tocado a nosotros estudiarlo, ¿no? Entonces, volvemos al toolkit cognitivo, ¿vale? Hemos hecho una introducción, hemos visto que el mundo es complejo, hemos visto que no somos muy buenos anticipándonos al futuro, ni los que se lo imaginan, ni los futurólogos y tal, porque tiene una tasa de fallo bastante grande. Y hemos visto que, bueno, el zeitgeist nos dice que la IA y el software está ahí para quedarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 fases, como hemos hablado antes. Vamos a empezar, como no, por el uso de la IA. La IA no te va a quitar el trabajo, ¿vale? Te va a quitar el trabajo a alguien que use la IA mejor que tú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la imagen? La imagen, lo que tenemos que pensar es en ese centauro. Son esas capacidades humanas potenciadas por la inteligencia artificial. ¿De acuerdo?
Justo mira, lo he traído fresquito, lo he visto en Twitter hace una semana y digo, mira, qué bien, así tengo un slide menos que tengo que hacer. InfoQ, de repente, pues, hizo el tema de tendencias, ¿no? Y os he señalado cuáles son las tendencias relativas a la inteligencia artificial y dónde está el nivel de adopción, ¿no? Los innovadores, early adopter, majority o late majority. Entonces, volviendo a lo mismo, es un tema de zeitgeist, es un tema de que ya se están viendo en tendencias y son cosas que vamos a tener que utilizar. Entonces, vamos a ellas. Agent to agent, ¿vale? Que es un agente. Un agente al final no deja de ser un sistema que tiene inteligencia artificial, se conecta a un LLM, que tiene un grado de autonomía, ¿vale? Son capaces de tomar decisiones, por eso es lo diferente de un proceso cognitivo, ¿no? Que llamas al LLM, hacemos algo y tenemos la respuesta y ya está. Si no es capaz de tomar decisiones, lo mismo vuelve a ir otra vez, refina, bueno, lo hace él solo, ¿no? Y planifica acciones y aprende de las experiencias, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una slide aquí de agent to agent y la diferencia del MCP, ¿no? Entonces, el MCP lo que hace es ir a comunicarse con una herramienta, generalmente expuesta a través de unas APIs o que esa herramienta tenga acceso a una base de datos, ¿no? Ya puede ser, imaginamos, Salesforce, GitHub, lo que sea. Y después un agent to agent pues no deja de ser la comunicación entre dos agentes. Aquí hay dos ejemplos, ¿no? Donde hay un agente A y un agente B, un agente en Google Cloud y otro en local, donde bueno, pues comunican con los LLMs, el framework de agentes que sea, ¿no? Y ahí pues puede comunicarse con otras herramientas y comunicarse, ¿no? Para hacer una separación de responsabilidades. Algo que no es nuevo, ¿vale? Sabemos como técnicos que hay lo que son la separación de responsabilidades, principio de responsabilidad única, bueno, pues ya está. Pues tampoco es nada novedoso, ¿no? RAG, Agentic RAG y RAG normal, ¿vale? Entonces, al final, el RAG no deja de ser una manera de acceder a una documentación previamente adaptada para que la inteligencia artificial pueda utilizarla. Agentic RAG, más o menos lo mismo, lo único que con esa capacidad autónoma y de decisión, bueno, pues puede iterar y coger diferentes cosas, ¿no? Diferentes documentos de este RAG para poder dar una respuesta más completa, ¿no? Y bueno, MCP, por el tema de las tools, el Context Protocol, al final no deja de ser pues, toda la información que le pones en el contexto para que pueda tomar mejores decisiones. Entonces, ya hemos visto agent to agent, lo que es un agente, agent to agent, MCP, y por otro lado tenemos los AI Assisted Development, que son los copilotos, ¿vale? Aquí he cogido documentación que tenía Klein, que es uno de los copilotos, ¿no? que se puede utilizar, es un producto igual que GitHub Copilot, donde hizo un resumen, ¿no? de ciertas cosas que es importante, ¿no? en ese sentido. Pues, por ejemplo, lo que decíamos, utilizar la IA como colaborador, no es hazlo tú y yo haz el commit y me olvido. Utilizar los mejores modelos, ¿vale? En ese sentido, sabes que hay benchmark, hay ciertas cosas que hacen mejor planificación, otra codificación, otros temas de testing. Bueno, pues ser crítico en ese sentido. Ahora veremos también el tema de ser crítico. Planificar con la IA, ¿vale? Aquí nos ha dado donde nos duele, sinceramente. Yo soy técnico, yo no planifico, ¿vale? Yo me pongo a codear y después ya digo, uy, pues a lo mejor lo tenía que haber pensado mejor y empiezo a refactorizar, ¿vale? Cuando ya de repente la clase va muy larga, digo, uy, vaya, he repetido esto muchas veces, ¿vale? Pero esto es el principal, y para mí, se lo dije el otro día en el panel que tuvieron también de temas de CTOs, digo, nos ponemos mucho el foco en la programación y en escribir código cuando yo creo que el mayor punto de dolor que tenemos ahora mismo es la documentación. Es las Architecture Decision Records. No hay Dios que tenga un documento donde diga, yo qué sé, Domain Driven Design y estos son los dominios, ¿sabes? Y estos son los boundary contexts. Y ahí por lo menos tenemos una metodología, pero por lo menos decir, mira, pues esto expone 5 microservicios y que estén más o menos documentados, que en muchos casos que ni eso, ¿vale? Entonces, o sea, queremos que la IA escriba código o que nos refactorice o que cambie de framework o tal, y yo leyéndolo un humano y no me entero de lo que significa. O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, hay que poner el foco también en eso, poner el foco en planificar. Por ejemplo, una de las cosas que hablan aquí es el contexto, ¿no? La ventana de contexto. El contexto le vas llenando de información y a partir de ahí empieza a utilizarla, ya sea pues estos documentos, la base de código, ejemplos de otras aplicaciones que hayas hecho, ¿no? Y tú llenas el contexto y a partir de ahí empieza a trabajar.
Claro, que dices, si tú vas llenando los kilobytes, ¿no? Lo que serían los tokens de contexto, claro, hay un punto óptimo y un punto ya subóptimo, ¿no? Porque rellenas demasiado y ya, bueno, pues lo que tiene, ¿no? Al final, si tenemos casas grandes, las llenamos de cosas y si las tenemos pequeñas, pues alquilamos trasteros, ¿no? O sea, al final, pues necesitamos un poco la gestión de ese espacio. Y esto, que no se ve un carajo, me acabo de dar cuenta, es lo que llaman, bueno, barrel, ¿no? Que al final es como una metáfora, ¿no? de la mira, ¿no? de los francotiradores o de las escopetas, ¿no? Pues contra más corto tengas ese rifle, ¿no? ese cañón, claro, más vas a abrir y vas a dispersar, ¿no? En este caso, pues las balas, lo que sea. Sin embargo, pues un francotirador, ¿no? Es mucho más alargado y entonces vas a dirigir mejor. Esto es la analogía en el hecho de poder utilizar, pues, contra más contexto para poder dirigir bien a la inteligencia artificial, a hacer lo que tiene que hacer. Porque si no, se va a ir a la documentación. Nos ha pasado, por ejemplo, en Capgemini tenemos muchos clientes que tienen sus propios frameworks. O incluso, yo tuve una conversación con GitHub, hablando de GitHub Copilot, y nos decía, claro, GitHub funciona muy bien. Y dije, perfecto, claro, me lo estás vendiendo, funciona muy bien. Y me dijo ella, siendo realista, dice, ¿qué pasa? Que no para todos los lenguajes. GitHub se ha entrenado con la información de los repositorios de GitHub. Ahí no tienen COBOL, ahí no tienen PerSQL, y ahí no tienen el framework, ¿sabes?, de la mercería de Antonio, que un iluminado dijo, voy a hacerme algo como Spring Boot, pero mío, ¿no? Entonces, claro, de repente tú intentas seguir ese código, refactorizarlo y tal, y claro, la IA te va a sacar lo que conoce, que lo que conoce es la documentación pública o por lo que se le haya entrenado. Entonces, hay que cambiar ese mindset también, ¿no? Entonces, ya no es solo por el onboarding de un proyecto de una persona, es que si al grado que seáis, ¿vale? Si sois desarrolladores, si sois team lead, arquitectos, cuando esa pregunta que también hacían en un panel, ¿no? De ¿cuándo vamos a conseguir productividades con la IA? Hay que llegar y decir, oye, que igual que una persona empieza a ser productiva cuando hace un onboarding a un proyecto en 2-3 meses, y sí, la IA también tiene un onboarding, ¿vale? Entonces hay que llenarla bien con documento, con información buena y de calidad, ¿vale? Muy bien, hemos hablado de la IA. Tenemos 4 otros puntos. 17 minutos, yo creo que podemos ir más o menos bien. Conocimiento de lo humano. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando hablábamos de Kodak? Cuando hablábamos de BlackBerry. No digo, ¿os acordáis como si hubiera sido esto? Hace 10 minutos. ¿Qué pasa? Que ahí uno de los factores que hizo que su producto no prosperara fueron las personas, ¿vale? Y nosotros, es una de las cosas que yo creo que tenemos que mejorar, haciendo autocrítica, es esa interlocución con otros tipos de departamentos, ¿vale? Departamentos de negocio. ¿Por qué? Porque ese es donde nosotros vamos a empezar a aportar valor. Nosotros sabemos hacer soluciones técnicas, ¿vale? Lo que pasa es que cuando el de negocio pueda decirle a una IA, oye, hazme un formulario para capturar leads y no necesita a nadie, ya haga un deploy y ya lo tenga, pues ¿qué aportamos nosotros como valor, como devs? Aquí os traigo igual otra anécdota. Porque, claro, de repente si tú solo te fías de lo que dice negocio, ¿no? O el product owner, yo recibí una gira, ¿no? un ticket donde ponía que tenía que meter un delay en un botón a la hora de hacer submit en un formulario. Me decía, prueba 200 milisegundos, 400 milisegundos. Digo, ¿perdona? Digo, ¿por qué? No, es que hay un problema porque se está actualizando no sé qué, entonces tenemos que esperar para que ya confirmemos que el dato relacional, ¿no?, está en la base de datos y ya poder hacer no sé qué. Digo, ya, pero ¿no te estás dando cuenta que te estás cargando la experiencia del producto? O sea, sí, es una solución, no te digo que no, ¿vale? Pero te estás cargando la experiencia del producto. Entonces, claro, si la IA coge eso, lo lee, te casca los 400 milisegundos, te hace el commit, te pasa todos los tests y ahí lo tienes. Entonces las aplicaciones parece que cada vez van más lentas. O sea, tenemos mejores ordenadores y tenemos mejores tal y de las cosas cada vez van más lentas. No tiene ningún sentido. ¿Por qué Office tarda tanto? ¿Sabes? En abrir. ¿Por qué existe Teams? O sea, yo qué sé. O sea, esas cosas. No, yo qué sé, hay prender fuego a cosas, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Que dices, vale, pero ¿qué es lo que te pasa? Este es el problema técnico, ¿vale? Pero que hay algo de negocio. Hay algo que tienen que estar por encima de eso, ¿no? Que es hacer buenas soluciones. Yo creo que todos los que estamos aquí, no lo sé, yo estoy donde estoy porque
no me quedé solo de programador, ¿no? De decir, oye, pues yo me hago mis cositas y ya está, o mis side projects, sino porque me interesaba escuchar a gente con problemas en sus negocios, en sus tal, y dar soluciones tecnológicas. Entonces, coño, centrémonos en eso, ¿no? Que yo creo que es donde somos buenos, traduciendo esas necesidades de negocio a opciones, ¿no? A temas técnicos, ¿no? Entonces, conocimiento de lo humano. ¿Qué pasa? Que somos, por mucho que queramos, ¿vale? Somos este mono de aquí, ¿vale? Hemos evolucionado, en teoría, y ahora de repente pues estamos aquí todo el día sentados y necesitamos walking pads para no morir pronto, morir jóvenes. Pero claro, de repente, en realidad nuestro cerebro se ha desarrollado en un entorno completamente diferente a esto de aquí. Esto de aquí son los últimos 100 años. Y aquí hay millones de años de evolución. Entonces estamos más preparados para todo esto que para esto, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar los sesgos cognitivos, ¿vale? Que eso es el motivo por el cual Nokia no quiso ver el futuro, por el cual BlackBerry, por el cual hay ciertas cosas que se imponen a pesar de no ser la mejor solución técnica, porque por un lado está negocio, pero por otro lado están los sesgos cognitivos de la gente. Entonces, algunas cosas, ¿vale? Había pensado deciros una cosa al principio, se me ha olvidado, pero esto va a ser asomaros a la madriguera de conejo, ¿vale? Aquí va a haber muchas cosas, como veis, hay un cuadrante, hemos apuntado el tema de IA, hemos apuntado ahora el tema del conocimiento del humano, pero esto es muy grande. Hay una slide solo de referencias, que iba a poner unos cuantos libros y he tenido que ir reduciendo cada vez más los libros para que estuvieran más o menos todos los que quería poner, ¿vale? Entonces, sesgo de disponibilidad. O sea, ¿cuánto daño ha hecho esto es que lo hacemos así? ¿No? O sea, oye, ¿podemos poner la documentación no sé qué? No, que te la cuente no sé qué, es que esto lo hacemos así. Ya, pero es que no significa que esto sea así para todo, ¿no? O vamos a utilizar struts. No, es que es lo que tenemos, es que esto se hace así. Bueno, pues eso es el sesgo de disponibilidad, lo que tienes a mano. ¿Vale? Lo que tienes a mano, lo que te sientes familiar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, somos ese mono. Y ese mono no le gusta la incertidumbre, ¿vale? La incertidumbre le mata. El cerebro está programado para ser lo más óptimo posible, para gastar la menos energía posible. ¿Por qué? Porque estábamos en un mundo muy incierto y que podías morir a la de nada. Entonces, nosotros hemos desarrollado nuestro cerebro así y hemos creado heurísticos, que son estos sesgos, que son atajos. Entonces, si tú tenías ciertas cosas a tu alrededor, pues era lo que utilizabas. Porque no te ibas a pensar, no, voy a pensar a ver si le doy una vuelta o a ver qué framework de moda ha salido en esta última semana y media. No, porque requiere mucho esfuerzo, ¿vale? Entonces, pasando, y yo me siento cómodo pues con mi Java 8. ¿En serio? ¿Vale? Sesgo de confirmación. ¿Qué pasa? Que si yo, obviamente si a mí me preguntas, yo mis ideales y las cosas que yo defiendo son mías y yo, pues oye, ¿sabes? No que me pelee con nadie, pero oye, las defiendo con vehemencia. ¿Qué pasa? Que yo cuando voy a tener que defender algo, si busco información, voy a buscar información que me confirme lo que yo pienso. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si busco que PHP es lento, PHP es lento, ¿por qué? Porque pienso que PHP es lento, pues voy a buscar cosas que me confirmen mi información. Y si encuentro cosas que tal, las voy a desechar, porque me genera disonancia cognitiva. ¿Sabes? No me mola leer eso. Entonces, hay muchas cosas en Internet, eso pues paso. Pues eso es sesgo de confirmación y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué el sesgo de confirmación junto con el de disponibilidad? ¿Cuántas veces os habéis tenido en vuestros clientes que os han dicho, esto lo quiero en microservicios? Tú dices, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Cuántos usuarios lo utilizan? 12 a final de mes, si es que es para cuadrar las facturas. ¿Para qué quieres microservicios? Ahora la moda es eventos. No, este batch en eventos. ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, es que los casos de uso tienen que ser muy específicos, ¿sabes? Pues claro, de repente, ¿qué él ha buscado qué es? ¿Cómo molan los eventos? Los eventos te van a solucionar la vida, ¿sabes? Entonces, claro, pues ha buscado eso y ha dicho, nada, pues para adelante. Y sesgo del superviviente. Eso, bueno, hay muchísimos, ¿eh? Ahora os pondré también un libro de sesgos, pero hay muchísimos. Pero el sesgo del superviviente también es importante en nuestra profesión porque de repente vemos esa gente que lo ha conseguido, es la gente que llega y la gente que se le da publicidad. A la gente que ha fallado, ni lo sabes. Entonces, que alguien haya hecho una refactorización de COBOL de todo su core bancario y lo haya pasado en Go en 6 meses,
No significa que eso lo podamos hacer todos ni que de verdad haya funcionado. Porque ¿cuántos ha habido que han fallado? ¿Cuántos proyectos de modernización de COBOL ha habido y han llegado y han dicho, mejor nos quedamos como estamos? Muchísimos. ¿Qué pasa? Que en el momento que sale uno, es como, no, mira, se puede, ya, pero es que es uno y a lo mejor hay 999 por detrás, porque solo vemos el superviviente. ¿De acuerdo? Importante, los sesgos caemos todos, somos humanos. La IA tiene sesgos. Y ya habréis conocido historias y anécdotas de las primeras versiones de IA, que eran racistas, homófobas, tal, porque es que las entrenamos con datos que las hacen los humanos. Entonces estamos pues, como un poco como casi a los hijos, ¿no? Que después dices, no hagas eso. El cerebro, como os decía, el cerebro está preparado para alertarte en el momento que haya algo que desconoces, ¿no? Entonces, si de repente estoy por el campo, escucho un matorral que se mueve, de repente yo voy a entrar en modo supervivencia porque puede haber un jabalí y me mate. ¿Vale? Pues ese es nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que ahora jabalís, no sé dónde viviréis cada uno, ¿no? Alguno, tal, pero 90-95% seguramente no haya jabalís, ¿no? Entonces, ¿cuál es el jabalí moderno? Un email del jefe. Un incidente, ¿no? Un viernes. ¿Vale? Entonces, claro, ahí es donde de repente te pones tú tenso, ¿no? Y vives con ansiedad, vives con el cortisol alto, porque parece que vas a morir, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta eso. Siempre pasa lo mismo, porque como ensayo estas cosas, después no sé, me pasa que tengo déjà vu y no sé si lo he dicho. ¿Os he dicho que los sesgos se pueden identificar, pero no se pueden no caer? No os lo he dicho. Vale. No se pueden no caer, somos humanos. ¿Vale? Lo que podemos hacer es etiquetarlos y hacer cosas para poner a prueba ese sesgo. Si yo, por ejemplo, a mí me encanta, yo qué sé, Node.js, voy a intentar encontrar cosas que me tiren esa propuesta de Node.js, ¿vale? Hacer challenge, hacerme challenge a mí mismo. ¿Por qué? Porque me tengo que conocer y sé que tengo un sesgo y sé que las últimas experiencias que he tenido con Node pues han ido todo canela en rama. Entonces, pues digo, vale, pues ¿qué pasa? Que para un carpintero que tiene un martillo, lo que ve son clavos. Porque es lo que conoce y lo que se siente a gusto. ¿Vale? Entonces hay que hacer challenge. Pero ya te digo, no se puede no caer. Entonces, juntaros con gente que piense diferente de vosotros, ¿vale? Y que revise vuestras opciones y vuestras decisiones. Muy bien, vamos a aprender a aprender. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por mucho que digamos que la IA está aquí y se va a quedar, y la IA tiene una capacidad muchísimo más potente de aprender que tú, pues obviamente no vamos a depender de una máquina, ¿no? Que llega un apagón y de repente pues la gente no puede abrir una puerta del local, ¿no? ¿Sabes? No puedes sacar el coche del garaje y tú dices, ¿de verdad no hay una manera para levantar la puerta o para abrir la puerta de...? Pues no, porque no lo habías pensado, ¿no? Entonces, hay que aprender a aprender. ¿Por qué? Porque en este mundo tan complejo, pues tener opciones, ¿no? Y tener metodologías que nos ayuden a aprender, no te digo en mejor tiempo, sino a acceder mejor a la información, etcétera, ¿no? Entonces, muy rápidamente, porque esto es, ya te digo, esto es otra madriguera de conejo, generalmente nosotros estábamos aquí. Tenemos una capacidad profunda en un área muy específica, ¿vale? Yo soy muy bueno en Java. Python, no, es que yo soy muy bueno en Java, ¿sabes? Entonces, claro, de ahí esto nos limita mucho. Antes, en esos ciclos de innovación, pues que tú fueras muy bueno en controlador ferroviario, pues oye, en 50 años pues podías seguir haciendo lo mismo. Yo tengo un amigo que se jubiló su padre y en su vida laboral tenía una única entrada en su vida laboral. Eso ya no lo vamos a ver. Eso es un unicornio a día de hoy. Sobre todo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos ser esto. Tenemos que, por lo menos, dar el salto a ¿no? Al T-Shaped Employee. Esto es una visualización un poco del conocimiento en T, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes un área de profundidad donde podemos ser desarrolladores y conocer los lenguajes de programación, ¿vale? Que decidamos, o más bien, como hablábamos antes, ¿no? Los conceptos detrás de los lenguajes de programación. Igual, no, es que yo sé React, yo sé Angular, yo sé tal. Bueno, pues habla del Shadow DOM, habla de la reactividad, habla de los observers, ¿vale? Que son lo fundacional de todo ese tipo de frameworks, ¿vale? ¿Qué pasa con la T? ¿Qué significa la T? Conocimiento más amplio, pero más pequeño, ¿vale? Es como tener
un lago donde tienes una profundidad que te llega hasta el tobillo, ¿vale? Y de repente en el medio tienes la fosa mariana. Tienes no sé cuántos metros de profundidad de un conocimiento profundo. Sin embargo, aquí pues, puedo tener algo de DevOps, algo de marketing, algo de un conocimiento sectorial, ¿vale? Tampoco hay que volverse loco, ¿sabes? Yo se lo decía, esta charla, con cierto diferente contenido, se le decía a la gente de la Universidad de Valencia. Y le decía, si es que si tu padre trabaja en seguros, tú ya en este conocimiento, solo de escucharle o solo porque te vayas con él o que le preguntes, tú ya vas a tener un cierto conocimiento sectorial que tu compañero de al lado de la universidad no tiene. Ya vas a saber lo que es una póliza, lo que es un tomador, lo que es no sé qué, los recibos, pues porque es algo que te rodea, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar estos áreas, ¿vale? Donde, pues, como hemos visto en este cuadrante, ¿no? Donde tenemos las personas, donde tenemos tal, y ahora entraremos en el tipo de pensamiento. Esto es lo mismo, lo que pasa que otras representaciones, ¿vale? Pero bueno, obviamente ya tener esto, pues, a ver, obviamente también un conocimiento profundo significa tiempo, entonces, con calma. Aprendizaje infinito. Sergio San Juan acaba de sacar un libro donde habla de este tipo de aprendizaje infinito. Ciertas claves. Elegir qué aprender, ¿vale? Es algo complicado, ¿no? Por toda esta maraña de información. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué no aprendemos? ¿En qué te quieres convertir? Bueno, pues ¿qué te da curiosidad? También seguir vuestros instintos, ¿vale? Y yo es lo que he hecho. O sea, yo al final estoy aquí a día de hoy delante de todos vosotros porque había algo de comunicar. Bueno, pues si me gusta la tecnología y me gusta comunicar, ¿por qué no voy a crear soluciones, explicárselo a los clientes, trabajar con ellos, hacer workshops y estar encima aquí, ¿no? Claro, el chef inventa recetas, el cocinero las sigue, ¿no? Trabajar con los principios, como os he dicho. Invierte en perder. Hay cosas que no... Hay una charla muy conocida de Jobs en Stanford, ¿no? Que el camino solo se conecta cuando echas la mirada para atrás. Entonces, no tengáis miedo en de repente estudiar algo de humanidades, de decir, no, pero es que esto está muy lejos. Bueno, no lo sabes. A lo mejor eres el tecnólogo humanista, es que no lo sabes, ¿vale? Enseña para aprender, crea tu propia motivación y mentores y tutores, ¿no? Encima de los hombros de alguien, pues se llega más. Y por último, pensamiento crítico. Diferentes maneras de pensar, ¿vale? Pensamiento en apuestas, pensamiento sistémico, pensamiento liminal. Cuando tenemos incertidumbre no podemos tener certezas, obviamente, ¿vale? Entonces, si yo como arquitecto de soluciones me dicen, no, es que quiero conseguir esto, y dices, ya, pues es que no hay un 100% de nada. Te puedo dar una apuesta, te puedo dar un porcentual, pues oye, tenemos X, tenemos tal. Pensamiento sistémico, claro, volvemos a lo del martillo, no todas las soluciones van a ser las mismas. Piensa en sistemas y piensa también la deriva de los planes directores de los clientes. Si ya estás yendo hacia... Yo que sé, imagínate Google, pues que yo te venga con algo que ha sacado Amazon que te funciona muy bien, pues a lo mejor no es eso. Tienes que pensar en la imagen completa, ¿vale? Y cómo funcionan los sistemas y se retroalimentan, muy importante. Y el pensamiento liminal, hablando de esto, conexiones con otras áreas que no sabemos dónde, pues, que no tienen por qué tener una aplicabilidad, pero de repente funciona. Herramientas. Diagramas de Ishikawa, cuadro de Dafo, los 6 sombreros para pensar de Eduardo de Bono y el análisis de causa raíz y 5 porqués. Esto lo inventó Toyota. Toyota, cuando de repente tenía sus problemas en los coches, tenían esta dinámica para detectar cuál era la causa raíz real, ¿no? Y poder poner eso. Los 6 sombreros para pensar de manera más diferente, emocional, lógico, creativo. El diagrama Ishikawa en entornos como Miro funcionan muy bien, ¿vale? Así que no se trata de pensar y de saberlo todo, ¿vale? Si no se trata de saber cómo pensar. Y cada herramienta mental, ¿vale? Va a ser una ventaja, ¿vale? En este mundo incierto. Así que Starter Pack, pensamiento crítico, aprendizaje continuo y la colaboración humano-máquina. Y, como os digo, el futuro ya hemos visto que no se puede predecir, se puede diseñar. Y, bueno, como os digo, lo importante no es acertar, ¿vale? Sino adaptarse bien a la realidad que tengáis cada uno. Así que nada, toca ahora hacerse un upgrade cada uno, instalarse nuevas cosas, pero eso sí, no en viernes, que los viernes no se suben en producción.